Cisniegas Vergara. Perdón, César Cisniegas Vergara. ¿Cuál es, doctor? ¿Esta? Esta es Sí, USB. Esta acá. Acá tiene el pasador. Con este de acá avanza. Y desde el puntero láser si quiere señala. este se avanza. Sí, con el de acá. Con el se avanza. Y el puntero láser. Acá, con este de acá. Para la pantalla por lo Con que hace este. ahorita. Ya, doctor, acá está su silla. Buenos días con todos. Agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación a participar en este congreso. Lo que voy a exponer es sobre todo el enfoque que corresponde al médico de medicina interna, el manejo del dolor neuropático. Hay algunas cuestiones que son importantes ver, sobre todo porque los médicos internistas aducen, obviamente, dentro de sus actividades, no explorar de forma rutinaria los componentes del dolor. Y hay esas consideraciones, todos sabemos cómo estamos en los consultorios a nivel público, a nivel privado, probablemente también se replique de alguna manera. También se necesita un enfoque más o menos estructurado para poder evaluar el dolor neuropático. Obviamente requiere sobre todo determinar qué tipo de paciente el médico internista va a evaluar, porque este dolor es bastante a veces complicado y hay pacientes obviamente que necesitan un manejo mucho más avanzado como el que hemos visto, y también hay un abuso de los antiinflamatorios no esteroideos y poco uso de opioides. Y el dolor neuropático es uno de aquellos dolores en donde no se utiliza, salvo que exista un componente nociceptivo. Y también tenemos que hay una falta de homogeneidad en el tratamiento de este problema. En primer lugar, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, los médicos internistas debiéramos limitarnos a evaluar sobre todo el dolor neuropático de tipo secundario y los de tipo primario ser derivados a las terapias, a los servicios de terapia de dolor, para que sean manejados de manera más compleja. La Asociación Internacional para el Estudio de Dolor ha ido modificando las definiciones, la última es del año 2011. Obviamente el dolor de manera general es una experiencia sensorial desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Todas las definiciones siempre han tenido una observación, no todos están de acuerdo, pero se sabe que hay 4 tipos de dolor. El primer dolor es el dolor nociceptivo, que tiene la función de protección y sobre todo surge de un daño real o que amenaza al tejido no neuronal. Y este término debe ser contrastado obviamente con el de dolor neuropático, donde se entiende
que el sistema nervioso somatosensorial funciona normalmente, algo que no ocurre con el dolor neuropático. El dolor neuropático antes era considerado como una disfunción. Después migró esta definición a un dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Hay también muchos que no están de acuerdo porque si bien es cierto, lo somatosensorial se refiere al sistema de las 3 neuronas, ¿no? Del sistema aferente, el que conduce en la médula, al tálamo y de ahí la tercera neurona, no se considera eso como digamos, el único componente. Hay otras situaciones que pueden estar comprometidas. Y también se sabe de manera global que el 7% de la población general a nivel mundial está afectada. Y obviamente en este tipo de dolor, bueno, hay los componentes de dolor espontáneo, en el que el paciente describe un dolor urente, punzante, como corriente eléctrica, y aquellos dolores provocados que son prácticamente dolores distorsionados, como la alodinia de tipo dinámica o también alodinias termoalgésicas o hiperalgesias, entre otros. Hay una serie de características que nos sirven para diferenciar el dolor neuropático del dolor nociceptivo. En primer lugar, la causa del dolor neuropático, hay un daño al sistema nervioso, que es el que está afectado. Y en el dolor nociceptivo, no. Eso es lo que aparentemente lo diferencia. Sin embargo, sabemos que los dolores tipo causalgia, sobre todo por el dolor postoperatorio en el que se produce sección de los nervios de la piel, en algunos casos, algunos pacientes, alrededor de 10% más o menos, refieren en un dolor postoperatorio que de repente debía ser limitado, tener dolores de tipo neuropático. Sobre todo el componente verbal es importante para diferenciarlo, porque los pacientes, como ya he mencionado, tienen una terminología especial muy particular para definirlos como dolor lancinante, urente, punzante. En cambio, el dolor nociceptivo es un dolor más agudo, palpitante, por presión, que es autolimitado. En el dolor neuropático hay un déficit sensorial, sobre todo el adormecimiento, las parestesias, y en el dolor nociceptivo, si está presente, no tiene una distribución metamérica, a diferencia del dolor neuropático. En el dolor neuropático puede haber compromiso, déficit motor, y en el dolor nociceptivo no. Sobre todo, si hay esa deficiencia es por el dolor. También se describe que en el dolor neuropático hay una mayor hipersensibilidad, sobre todo por una respuesta exagerada a estímulos, y en el dolor nociceptivo es poco común. El carácter es frecuentemente irradiado en el dolor neuropático, y en el dolor nociceptivo es poco común, salvo que sea próximo a la lesión. En el dolor neuropático hay obviamente exacerbaciones paroxísticas por la ectopia exacerbada que existe, y son frecuentes y de manera impredecible. En cambio, en el dolor nociceptivo son poco comunes. Los signos autonómicos, escuché a la doctora Quiroga, existen en el dolor neuropático, donde pueden haber cambio de trofismo de la piel, cambio de temperatura,
trastorno de la sudoración, en un porcentaje más o menos que va en el 30 al 50%, y se han descrito incluso situaciones en las que hay una caquexia, o sea, aquellos dolores que son muy difíciles de tratar, en el que el paciente puede estar sometido obviamente a un mayor riesgo de muerte. Hay una clasificación amplia, ya sea por ser de tipo periférico, espinal o central o cerebral, dependiendo también de las causas, ya sean genéticas, metabólicas, traumáticas, vasculares, neoplásicas, inmunológicas, infecciosas o tóxicas, que los internistas tenemos oportunidad de ver, sobre todo el dolor neuropático asociado a la diabetes mellitus, la neuralgia posherpética, los dolores por secuelas de eventos cerebrovasculares, síndrome de Guillain-Barré, que hemos tenido oportunidad de ver pacientes de esa naturaleza hace muy poco por los brotes epidémicos, y mielitis en los casos que a veces tenemos por cuestiones virales o por tuberculosis. Bueno, esta es una situación también para señalar que las amputaciones de los pacientes que tienen pie diabético producen el problema del dolor fantasma. Los pacientes también con VIH-Sida manifiestan dolor neuropático, algunos lo tienen de manera más generalizada, y hay que tener en cuenta también las lesiones medulares que ocurren en los pacientes que han tenido traumatismos o por eventos vasculares o por vasculitis. El tercer dolor, habíamos mencionado nociceptivo, neuropático, es el dolor nociplástico, que es un dolor en el que la nocicepción está alterada a pesar de que no haya un daño, una evidencia de daño tisular real o potencial que cause la activación de nociceptores periféricos, ni evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que cause el dolor. Es necesario mencionar esto porque los dolores más complejos puede asociarse este tipo de dolor, sobre todo en aquellas situaciones de fibromialgia, las situaciones de algunas cefaleas, vulvodynias, la cistitis intersticial, también el síndrome de intestino irritable y otros. Y finalmente, el dolor mixto, que es el cuarto, que no está incluido dentro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero cada vez, ya desde hace muchos años, el año 2008, muchos especialistas en el tema discuten su existencia y es necesario tenerlo en cuenta. Incluso hay un consenso latinoamericano respecto a este tema, tenerlo en cuenta porque muchas de las situaciones patológicas que tenemos pueden tener una mezcla de estos tipos de dolor, y es necesario poderlos identificar y poderles dar obviamente una atención adecuada. En América Latina se menciona que más o menos el 2% de la población está afectada por dolor neuropático, y el 15% de ellos mencionan tener este tipo de dolor. Obviamente, generalmente vemos los dolores de tipo lumbar
las polineuropatías o neuropatías diabéticas, las posherpéticas y aquellos asociados a secuelas postquirúrgicas, que es un tema que tal vez es muy poco estudiado, porque muchos pacientes mencionan tener por mucho tiempo, si bien es cierto, no dolor, sí molestias dentro de la herida quirúrgica cicatrizada. En el Hospital Almanzor hice una recopilación de datos del último mes, pacientes que han sido derivados a servicio de terapia del dolor y de neurología, y se ve que la polineuropatía diabética, prácticamente de ese grupo, es el 50% de los casos. Luego está la neuralgia postherpética y otras neuropatías. Obviamente hay mucho más asociadas a neoplasia, a trastornos de tipo osteomuscular, del tejido conectivo, algunas de tipo inflamatorios. Y como se sabe, el dolor neuropático es más frecuente en mujeres, la edad también promedio de los pacientes de tercera edad, y de total de los pacientes evaluados en ese mes, había una frecuencia de alrededor del 6% y casi el 55% de los pacientes fueron atendidos en el servicio de terapia del dolor. La fisiopatología realmente es bastante compleja. Hay una combinación de síntomas en donde interrelacionan sobre todo las patologías individuales. No hay un paciente que tenga, digamos, un solo tipo de dolor neuropático. Se han estudiado incluso fenotipos individuales, obviamente, del dolor neuropático. Significa que en el futuro, así como hay esta tendencia, es a individualizar por exámenes ya mucho más avanzados, como el que hemos visto en la exposición anterior, determinar esos fenotipos en donde hay genes que tienen obviamente mucha mayor predisposición para desarrollar este tipo de dolor. Factores medioambientales, tenemos obviamente, no creo están exentos ustedes de conocer que en nuestro país hay las aguas están contaminadas en muchos lugares por metales pesados, y esto en poblaciones, por ejemplo, del norte, en Lambayeque, es un problema que ha sido descrito y que tiene que ver también con estas situaciones. Obviamente las alteraciones metabólicas, diabetes mellitus, los déficits de vitamina B, el trauma, que ahora es uno de los principales problemas de salud en el país, infecciones, ya sabemos, por el VIH, el herpes zóster, las neurotoxinas que he mencionado, el alcohol y la quimioterapia en pacientes con cáncer. Obviamente, los mecanismos principales de la alteración fisiopatológica se da sobre todo en la actividad ectópica a nivel periférico. Eso conlleva una sensibilización. Luego, de manera ascendente a nivel central, hay una neuroplasticidad alterada, y sobre todo la modulación descendente inhibitoria también está comprometida, pero además se han descrito alteraciones de la microglía y otras células que están implicadas en este tipo de dolor.
Este es un cuadro en donde se puede apreciar que la lesión inicial hay un aumento sobre todo de la transcripción del tráfico axonal de canales de sodio y de calcio, y esto obviamente produce una hiperexcitabilidad neuronal y generación de actividad ectópica. Luego, en el soma de las neuronas aferentes de las lesionadas ocurre una activación del sistema simpático, que es el que produce una proliferación neuronal, y esto obviamente incrementa la hiperactividad. Y a nivel ya de nervio periférico también se encuentran trastornos a nivel génico, sobre todo aumento de las actividades del receptor de N-metil D-aspartato, y también provoca hipertrofia y activación de las células gliales que hemos mencionado, incluyendo la microglia, y activación de receptores purinérgicos que comprometen también la activación de la adenosintrifosfato y la liberación, sobre todo, como en todo proceso, de citocinas, procesos en donde existe inflamación, y también factores neurotróficos que están implicados en la fisiopatología. Hay sobre todo el interés actual de saber que los medicamentos de primera línea, sean los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, son los que tienen mayor evidencia, incluso de los anticonvulsivantes, como vamos a ver, sobre todo por los mecanismos que tienen para el control. Esto quiere decir que los médicos internistas tenemos que tener este concepto de que los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, incluso combinación con opioides, no son en primer lugar la solución, y probablemente si no vamos a limitar o curar estos tipos de dolor, sí podemos mejorar inicialmente a los pacientes en los síntomas que presentan. Los síntomas negativos indican un déficit sensorial, y los positivos, respuestas neurosensoriales anormales que producen trastornos en las actividades de la vida diaria, sobre todo en la calidad de vida, la depresión, ansiedad, la somatización y los trastornos del sueño. Es decir, tenemos que determinar, aparte del dolor, estos componentes, porque permiten hacer un manejo adecuado del dolor. Los síntomas negativos son el primer indicio del daño en el sistema somatosensorial y se manifiestan como pérdida de sensibilidad. Pueden ser evaluados por síntomas clínicos o por test cuantitativos, y dependiendo del daño puede haber trastorno, obviamente, en la conducción del territorio del nervio dañado, y generalmente se puede encontrar aquí hipoalgesia, hipoestesia o trastornos de la termoalgesia. Los síntomas positivos ya son de dos tipos: los síntomas espontáneos y los síntomas evocados. El dolor espontáneo es usualmente referido como un dolor persistente, urente, quemante, intermitente, sobre todo parecido a un shock lancinante. Existen las disestesias, sensaciones anormales desagradables, las parestesias también, de tipo hormigueo, y los síntomas evocados, sobre todo alodinia es el más importante, es una respuesta dolorosa
exagerada a un estímulo que no debe doler, sobre todo por presión, por calor o por roce. La hiperalgesia, que es una respuesta exagerada a este estímulo doloroso, como el pinchazo, el frío, y la hiperpatía, que puede ser una respuesta retardada pero explosiva ante cualquier estímulo doloroso. Hay una clasificación para el diagnóstico. Se considera diagnósticos posibles cuando por la entrevista, haciendo la historia clínica del paciente, se sospecha la distribución de un dolor que el paciente lo refiere como neuroanatómicamente posible en el territorio de una extremidad o alguna parte del cuerpo. Luego será probable si existen esos signos sensoriales adicionales que se encuentran en la zona del dolor, y definitivo el diagnóstico si se comprueba el daño al sistema nervioso somatosensorial, que se puede ya demostrar por pruebas diagnósticas mucho más avanzadas. La evaluación diagnóstica por el médico internista podría hacerse con un kit bastante sencillo. En primer lugar, tener un tubo de ensayo para poner allí agua a 40 grados centígrados, un pincel, una brocha que sirve para pintar, cerdas suaves, 3 marcadores para pizarra blanca de 3 colores, algodón suave o gasa, y objetos punzantes como un clic o un alfiler. Yo prefiero el clic antes que el alfiler. El alfiler los hace a veces a los pacientes sangrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se prueba de manera práctica con estos elementos? En primer lugar, las fibras táctiles A-beta con los dedos, cuando se toca al paciente, ¿no? Un trozo de algodón, como hemos mencionado, y el cepillo suave permiten esa evaluación. Las fibras delta A rápidas, obviamente con el alfiler o con un mondadientes, ¿no? Y las fibras C lentas con el tubo de ensayo con la agua de 40 grados centígrados. El primer paso es obviamente hacer una definición topográfica del área sintomática, y esto consiste en delimitar con un rotulador de pizarra blanca para marcar los límites del área donde el tacto ligero provoca el dolor o las molestias. Una vez que se delimita esta área, obviamente se le pregunta al paciente si siente alteraciones con una respuesta simple de sí y no. El rotulador rojo se utiliza para identificar las zonas con mayor dolor dentro de ella. Se pregunta a uno si existen elementos específicos en la zona dolorosa, por ejemplo, si corresponden a una distribución de plexo o dermatomas comprometidos. En el caso de este paciente se puede delimitar inicialmente la zona topográfica afectada sintomática. Luego se pregunta si existen síntomas de deficiencia del sistema somatosensorial, y en este caso se emplean los 3 estímulos, ya sea táctil ligero, que puede ser con el algodón que he mencionado, el pinchazo con el alfiler, y probar la sensibilidad calórica con el tubo de agua. Y se toca suavemente con el algodón o con el alfiler o con la temperatura, discriminando la zona afectada con la zona fuera de ella, para precisar sobre todo las intensidades de respuesta de déficits sensoriales. Y esto obviamente nos va a dar una mayor definición. Luego,
la pregunta es si existen signos de sensibilización de los receptores, sobre todo alodinia primaria. En este caso, se busca determinando si un contacto normalmente no doloroso, como el rozamiento suave con el dedo, desencadena esta alteración de la sensibilidad dentro del área, si le causa molestias o dolor. Y luego se buscan signos de sensibilización espinal, llamada también alodinia secundaria, ¿no? Y esto se evalúa aplicando obviamente suaves pinceladas con el cepillo de cerdas suaves en la zona dolorida y sus alrededores. Si existe alodinia secundaria, el cepillado provocará molestias o dolor. Y estas zonas se tienen que marcar en el paciente con un rotulador de color diferente. Y aquí la pregunta es si existen inconsistencias en esta exploración. Si ustedes recuerdan, si no se demuestra una lesión o una enfermedad, pero el paciente refiere trastornos, obviamente nos encontramos ante la posibilidad de dolor de tipo nociplástico, porque aquí existiría, digamos, un trastorno de la percepción. Esto es muy importante. Ustedes probablemente recuerdan los gatillos clásicos para el dolor de fibromialgia, en donde, digamos, se han identificado esos puntos, pero en los pacientes con fibromialgias o con alodinias que no demuestran luego, obviamente, de hacer toda esa evaluación por historia clínica, por exámenes, existen alteraciones de este tipo, tendríamos esa situación de estar ante un dolor de tipo nociplástico. Bueno, esto es un protocolo que se utiliza. Disculpe, luego de utilizar la información. Sí. Culminó, sí. 5 minutos. Ya, bueno, vamos a correr. Nos permite hacer este tipo de diferenciación en dos condiciones, ¿no? Sobre todo cuando hay una enfermedad neurológica asociada con neuropatía, y el área es compatible con la distribución de un nervio, estamos ante la posibilidad de una presencia total o parcial de déficit de tipo positivo. Entonces nos vamos a encontrar con una posibilidad de dolor neuropático. Y la otra posibilidad es que si no hay una enfermedad, digamos, neurológica asociada aparentemente al inicio con una neuropatía, y tampoco hay un área con una distribución de nervio, podríamos encontrar déficits de alguna manera inadvertidos por el paciente, porque muchos no se dan cuenta que tienen ese trastorno y obviamente estaríamos ante un dolor de tipo neuropático que se descubre por la exploración. Bueno, voy a pasar esto rápidamente. Aquí, por ejemplo, hay una determinación de un paciente que tuvo herpes zóster. Ya la doctora Quiroga había mencionado, ¿no?, la reducción con la terapia de la amplitud de las zonas afectadas por la alodinia, y eso es lo que el médico internista de alguna manera puede lograr con los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Hay también los elementos de cribado. El DN4 abreviado es muy importante, con 7 preguntas. Si hay al menos 3 de ellas, podemos sospechar de que existe un dolor neuropático. Y hay ya exámenes más avanzados
de tipo cuantitativo, sobre todo potenciales evocados, la prueba de parpadeo, los estudios neurofisiológicos, las biopsias de piel para ver la densidad de las neuronas intradérmicas y también mucho más como el estudio corneal confocal hecho con microscopía que nos permite, digamos, hacer una analogía de un compromiso neurológico. Hay que tener en cuenta a qué se llama tratamiento multimodal. Esto es el uso simultáneo de intervenciones terapéuticas independientes con diferentes mecanismos que ya sabemos existen, ¿no? Por ejemplo, el uso de pregabalina y opioides, que bueno, eso ahora no está muy indicado, o el uso de antiinflamatorio y ortesis, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Intervenciones con diferentes mecanismos, eso se llama multimodal. Tratamiento interdisciplinario es cuando varios especialistas de diferentes disciplinas evalúan al paciente y luego se reúnen. Multidisciplinario es cuando cada uno independientemente hace la evaluación y probablemente no se reúnan a manejar al paciente. Bueno, en esto voy a terminar. Las evaluaciones y consensos últimos mencionan que los medicamentos de primera línea, los que deben utilizarse, incluso ahora los los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, duloxetina, venlafaxina, están incluso por encima de gabapentina, la pregabalina y otros que están surgiendo. Sobre todo porque estos medicamentos tienen la posibilidad de ser utilizados de una manera inadecuada. Los pacientes, han habido muchos con los que he visto, sobre todo las dosificaciones dan muchos efectos secundarios, y los antidepresivos y los inhibidores de recaptación tienen que ser utilizados con mucha cautela en pacientes sobre todo adultos mayores con problemas de tipo cardíaco, arritmias. Se han descrito muertes súbitas cuando las dosis van por encima de 100 miligramos, y recomendaciones poco sólidas, aunque útiles, sobre todo hablando del médico internista, son los parches de lidocaína, el uso del tramador. Ahora, con tanto médico estetista que existe utilizando toxina botulínica, ¿no? Es una también opción. Y los opioides fuertes. Bueno, ya no he podido. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Agradecer